buenas tardes a todas y todos. Buenos días también para aquellas personas que os conectáis desde otros países. Hoy nos encontramos aquí en una de las aulas de Show Cooking de Basque Culinary Center. Para aquellos que no nos conocéis, Basque Culinary Center es un proyecto que se crea, nace y se desarrolla con una visión de la gastronomía 360. Es decir, la gastronomía, una cadena de valor que aúna muchos sectores. Iniciando con el producto, tendríamos la distribución, la industria alimentaria, la restauración, la hospitalidad, el mundo dulce, al que hoy estaremos hablando concretamente. Y con esta visión 360 de la gastronomía es que se crea este proyecto. Y este proyecto, Basque Culinary Center, tiene principalmente 3 ejes de actuación. En primer lugar está la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a la Universidad de Mondragón. También tendríamos, en segundo lugar, el Centro Tecnológico en Alimentación. Principalmente trabaja con empresas, con instituciones en el ámbito de la investigación. Y en tercer lugar, Basque Culinary Center se posiciona como una plataforma donde organizamos eventos tanto nacionales e internacionales y tratamos de impulsar la gastronomía como un sector estratégico. Hoy, como os decía, nos encontramos en la Facultad de Ciencias Gastronómicas. En esta facultad impartimos, todos los programas formativos, desde el grado en Gastronomía y Artes Culinarias, incluyendo los diferentes másteres que tenemos, los cursos de especialización, incluido el primer doctorado en Ciencias Gastronómicas que hemos lanzado a nivel mundial. Con esta visión 360 es también que hacemos hincapié en el área de formación del área del mundo dulce. Es así que ofrecemos desde el máster en pastelería de restaurante, cocina dulce, tenemos un curso de especialización también presencial y online en pastelería de restaurante e impartimos diferentes cursos, todo dirigido a profesionales del sector, cursos intensivos en temáticas también muy concretas, tanto de manera presencial como online. Hoy tengo el placer de presentaros a Cristina Lirola. Ella es pastry chef aquí en Basque Culinary Center y también es parte de ese equipo docente, de ese equipo de coordinación que imparte todas estas formaciones en el área dulce, ¿no? Cristina, yo te doy paso. ¿Qué es lo que veremos hoy en este Show Cooking? Bueno, pues hoy vamos a ver un poco en cómo ha evolucionado el mundo dulce dentro de la restauración. Y sobre todo vamos a tocar 3 ejes principales que tocamos en todos los cursos y másters, que es la tradición, la innovación y la formulación. Entonces, vamos a daros unas técnicas y sobre todo algunos consejos y, daros a conocer un poco estos cursos y en qué consisten. Veremos de manera específica 3 elaboraciones. Eso es, vamos a ver 3 pases, un prepostre y 2 postres y en ellos vamos a ir explicando en qué consiste cada uno. Genial, pues visto que hay mucho trabajo por hacer, si te parece, yo te dejo aquí. Lo que sí, animamos a la audiencia a hacer las preguntas que tengáis, por favor, en el apartado de preguntas y respuestas. ¿Sí? Recordar, en el apartado inferior de la pantalla tenéis preguntas y respuestas. Ahí, podéis ir lanzando, ¿sí? Yo te las iré comunicando, ¿vale, Cristina? No te cortes en pararme, en preguntar. Yo, si no, empiezo a hablar y no paro. No paras. Genial, Cristina, pues adelante. Muchas gracias, Amaya. Bueno, pues muchas gracias sobre todo por asistir a este seminario. Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos veáis. Os voy a contar un poquito ya en qué va a consistir este seminario. Sobre todo vamos a dar hincapié, vamos a hacer importancia en el mundo dulce, ¿no? Sobre todo en la tradición, en esas bases, ¿no?, que tenemos que asimilar, sobre todo, para poder innovar. Pero antes de innovar necesitamos el saber el por qué, ¿no? El por qué, cómo funciona cada ingrediente en cada receta, qué ingredientes tenemos que utilizar, si queremos sustituir algo por otro ingrediente. Entonces, todo eso nos lo aporta la formulación, ¿no?, que dentro de los másters y dentro de los cursos de especialización pues los vemos.
Y luego ya la innovación también nos ayuda, ¿no?, a rebajar azúcares, a adaptarnos a las intolerancias, a las nuevas tendencias gastronómicas y sobre todo a darnos más herramientas que solamente sea la pastelería pues de vitrina, ¿no?, e ir un paso más de la gastronomía y darle ese valor añadido al mundo dulce que poco a poco va interiorizándose más en los restaurantes. Así que bueno, os voy a contar que vamos a hacer 3 platos, un prepostre a base de unas espinacas, rúcula, jengibre. Después vamos a hacer un segundo postre que es un clásico renovado, una tarta fraisier. Y por último vamos a hacer un postre que a todos nos gusta, que es de chocolate, ¿vale? Así que primero vamos a empezar a explicaros un poco, en qué consiste la pastelería esencial, ¿no? Porque la pastelería esencial os puedo hablar de merengues, de bizcochos, de cremas, ¿no? Pero aquí lanzamos la pregunta, ¿no?, a nuestros estudiantes: si queremos hacer un merengue de espinacas, ¿qué hay que hacer?, ¿no? Porque al final es un producto descontextualizado, es decir, no está dentro de lo común en la pastelería, ¿no?, que serían los sabores dulces de frambuesa, fresa, y luego es eso, ¿no?, cómo tratamos esa espinaca o cómo, sobre todo, ampliamos nuestro recurso histórico gustativo, ¿no?, sobre todo. Entonces, cómo podemos ligar esa espinaca dentro de un postre, ¿no? Al final la espinaca tiene un toque amargo, si la sobrecocinamos amarga demasiado también, esa acidez tenemos que buscarla. Entonces, lo que vamos a hacer sobre todo es un merengue, ¿vale? Este postre, lo que es un prepostre, ¿vale?, como hemos dicho, es la transición de los platos salados a los platos dulces, ¿vale? Digamos que las principales características de un prepostre deben ser refrescante, debe ser una transición de plato salado, ¿vale? Entonces, algo de los ingredientes que hay dentro de este postre tienen que ser, descontextualizados de alguna manera, es donde podemos introducir estos ingredientes. Y luego, sobre todo, que sean de 2 o 3 bocados, no tiene que ser más, ¿vale? Y sobre todo evitar todo tipo de grasas, chocolates, frutos secos, incluso masas batidas, horneadas, ¿vale? Pensamos que si venimos de un cordero con una demi-glace, que es súper rico en sabor y generoso, ¿no?, tenemos que refrescar siempre. Entonces vamos a hablar de este postre, que es a base de espinaca, rúcula, manzana y jengibre, ¿vale? Entonces tenemos que imaginarnos estos sabores, sobre todo, y también los colores de cada ingrediente. Es un método creativo que es el cromatismo, ¿vale? El cromatismo es la gama de colores que se asemejan. Si pensamos en naranja, mango, melocotón, ya de alguna manera también a nivel gustativo de alguna manera se parecen. Entonces, aquí si pensamos en la rúcula, en la espinaca son verdes, el jengibre nos va a dar un toque picante, ¿vale?, para ir refrescando esa transición, y luego la manzana Granny Smith, en este caso tenemos muchísimas manzanas, pero la Granny Smith nos da una acidez y un punch muy bueno, ¿vale? Entonces a la hora de buscar esos ingredientes. Entonces vamos a centrarnos, ¿vale?, en nuestro merengue de espinaca. El merengue de espinaca, ¿vale?, ya veis aquí, esto es nuestra base de merengue, ¿vale? Es ahora mismo, si os voy a explicar un poquito la teoría, ¿no? Los merengues se componen principalmente de clara y azúcar, ¿vale? Tenemos los merengues franceses, los suizos, los italianos, pero aquí vamos a hacer una base de merengue. Tenemos que crear nuestra clara, ¿vale? Pero tenemos un agua de espinaca, ¿vale? Entonces, ¿cómo transformamos esa agua de espinacas a una clara? ¿Vale? Existe la clara fresca, la clara pasteurizada, ¿vale? Y luego está la clara en polvo o la albúmina en polvo. Esto es una clara liofilizada, deshidratada, y luego vamos a poder darle con esa clara pasteurizada en polvo a nuestro líquido, ¿vale? Entonces nos va a crear un merengue. Y a base de un jarabe, ¿vale?, en un jarabe del 100%, o sea, es un tanto por tanto de azúcar y agua, vamos a crear esta base de merengue, ¿vale? Entonces, como un merengue al uso, vamos a montarlo en nuestra batidora,
No sé si, Amaya, tienes alguna pregunta hasta aquí, ¿vale? Son conceptos un poco más teóricos y, bueno, obviamente nos da la formulación, ¿vale? Nos da ese punto. Entonces, Seguimos adelante, Cristina. muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la clara consta de un 88% de agua, ¿vale? Y un 12% de proteínas, ¿vale? Las proteínas son las que nos van a dar el aire y la estructura, pero siempre vamos a necesitar un porcentaje de azúcar para que esas burbujas se encapsulen dentro del merengue, ¿vale? Entonces, para no endulzarlo, ¿vale? Vamos a añadir solamente unos 150 de base de merengue, ¿vale? Con 50 gramos de azúcar. Entonces, lo que queremos prevalecer es un poquito el sabor a espinaca, ¿vale? Y también no darle demasiado volumen. Entonces, también deciros, el agua de espinaca la hemos obtenido, ¿vale? De escaldar la espinaca en un baño caliente y lo hemos traspasado a un agua hielo, ¿vale? Después se cuela y se tritura. Entonces, esa agua es la que nos va a dar un colorante natural, ¿vale? Y vamos a fijar la clorofila de la espinaca. Si yo simplemente cojo la espinaca cruda y la trituro, se me va a oxidar, ¿vale? Entonces, si no queremos que se oxide, se puede poner un antioxidante como sería el ácido tartárico. De hecho, Cristina, nos preguntan si eso es efectivamente la espinaca, debería ir cocida, ¿verdad? Y nos preguntan también qué cantidad. Eso es, vale. Aquí, no me sé, obviamente me sé muchas recetas, pero no tantas. ¿Vale? Entonces tendríamos 300 gramos de agua mineral, 150 gramos de hojas de espinaca, de hoja de albahaca, de rúcula, de cualquier tipo de hoja, ¿vale? Y luego, si queréis añadir un porcentaje de otra hoja, aquí en este caso he añadido 50 gramos de hoja de rúcula, y luego 1,5 de ácido ascórbico. Perdonad, que antes he dicho tartárico, pero es ascórbico, ¿vale? Entonces, genial, todo eso... nos preguntan las proporciones de la receta, así que bueno, estupendo. Aquí la pastelería una cosa no es, pero es súper estricta, así que gracias por preguntar, porque es verdad, si no, vamos pasando con esto, ¿no? Entonces, cocida, ¿verdad? La espinaca. Eso es, escaldamos, hago un baño caliente, ponemos la hoja de espinaca 15 segundos y la sacamos con una araña a un bol con agua fría y hielo, ¿vale? Y ya después de ahí colamos y trituramos. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar a montar este merengue como si fuese un merengue normal, o sea, como si la agua de espinaca, ¿vale? Ya vamos a empezar a montar y no hace falta en modo gradual, sino que simplemente vamos a añadirle el azúcar hasta que monte del todo. ¿Vale? Ya vais a ver cómo empieza a espumar. ¿Esto dejas por ahí? ¿Vale? Cómo empieza a espumar. Entonces ya veis enseguida cómo va cogiendo más color. No os asustéis. Si es muy verde, luego el aire rebaja muchísimo el color y lo va a dejar como un verde un poquito más palo, ¿vale? Estamos aquí hablando, Cristina, los gramos del azúcar. Nos preguntan si los puedes añadir de nuevo. Sí. Digamos que la base del merengue vamos a coger, ¿vale? De toda esa cantidad de agua, de esas aguas verdes, vamos a coger 200 gramos, ¿vale? Vamos a añadirle un 12 gramos de albúmina en polvo, ¿vale? Para poder hacer ese merengue, y le vamos a poner un 0,2 de xantana, ¿vale? Xantana es un estabilizante que nos va a ayudar a que digamos la burbuja estabilice y no caiga, ¿vale? Porque al final pensar que hay mucho líquido y no hay nada de sólido. Entonces tendríamos que poner esa xantana para que llegue a estabilizar. Eso trituramos, dejaríamos en nevera un día y al día siguiente haríamos esto. Cogeríamos 150 gramos de la base de merengue y añadiríamos 50 gramos
de azúcar blanco. Genial. ¿Te has subido eso, no? Cristina, Sí. nos preguntan qué porcentaje de albúmina que se debe usar para realizar cualquier merengue. ¿Nos podrías decir? ¿Perdona? Para realizar los merengues, ¿qué Sí. porcentaje de albúmina? Vale, la albúmina, esto es importante. Al final la clara fresca no tiene un choque térmico, por lo cual no pierde proteína, ¿vale? Entonces no necesitaríamos albúmina en este caso para la clara fresca. Si tuviésemos una clara pasteurizada, ¿vale? Como dice su nombre, se ha pasteurizado, se ha llegado a cierta temperatura y se han ido eliminando proteínas, ¿vale? Entonces, en este caso, si cogiésemos 100 gramos de albúmina, pondríamos 100 gramos de clara pasteurizada, pondríamos 5 de albúmina en polvo. Genial. ¿Vale? Vale, y ahora aquí quiero que veáis cómo ha cogido volumen, ¿vale? Pensar que la clara es muy difícil que se sobremonte, ¿vale? Multiplica su tamaño por 8 veces, entonces no tengáis miedo a montarla de más, ¿vale? Pero ya veis enseguida cómo coge textura, ¿eh? Vale, entonces, ¿vale? Mirar este merengue, ahí, aquí, no se ve, aquí, ¿vale? Ya veis que tiene pico, esperar que no se ve bien en la cámara, ahí. Ahí. ¿Vale? Ya veis que tiene pico, no cae, no está fluido, por lo tanto siempre podemos hacer una pequeña prueba, ¿no? De a ver si cae o no, pero bueno, ya veis que está bastante firme, entonces ya podríamos escudillarlo. Aquí sí tenemos que ir bastante rápido, ágiles, ¿vale? Porque se nos podría, pues bueno, al final con nuestro calor corporal podríamos ir licuando de alguna manera este merengue, ¿vale? Nosotros siempre intentamos de alguna manera animar al estudiante a que, bueno, no utilice tantos plásticos. Es verdad que la pastelería pues es difícil, ¿no? Entre film, mangas pasteleras, entonces siempre lo sacamos un poco de ese molde y bueno, pues podemos escudillar con manga o también espatular o con cucharas, ¿vale? Así que yo lo que voy a hacer es simplemente buscar un merengue pues con volumen, ¿vale? Que podamos de alguna manera ir encontrando grandes trozos dentro de este prepostre. Entonces simplemente, ya veis, voy a coger el merengue y lo voy a disponer encima de un silpad, ¿vale? Esto lo vamos a secar en una deshidratadora. Si no tenemos deshidratadora, la deshidratadora la pondríamos a 50 grados durante 2 días, ¿vale? Aquí en San Sebastián hace muchísima humedad, entonces siempre comprobar la humedad que tenéis en vuestro lugar de origen. Entonces, si no tuviésemos una deshidratadora, pues igual, 5 a 50 grados en horno, ¿vale? Sin aire, a ser posibles, y ahí sí que lo podríais dejar un poquito más. O incluso si tuviésemos horno, pues si tuviésemos horno, unos 80 grados, en 1 hora lo tendríamos. Siempre tenemos que controlar que no se nos llegue a oxidar de más, ¿vale? Porque al final pensamos que también es un colorante natural y podría pues oxidarse a un marrón, ¿vale? Entonces estos merengues que son un poquito más delicados sí que teníamos que tener algo más de herramientas, pues aquí son innovadoras, que es como la deshidratadora. Genial, Cristina. Nos preguntan con el merengue si esta misma receta podríamos hacerla agregando clara natural en vez de albúmina. Sí, sin problema. Lo que aquí sí que tenemos ¿Llegaría que mirar, a montar? claro, Nos aquí preguntan. teníamos que mirar un poco la formulación, ¿no? O sea, si tuviésemos clara fresca, qué cantidad de agua de espinacas deberíamos añadir. ¿Vale? Entonces aquí ya es otra formulación totalmente diferente, ¿vale? Entonces nada, esto lo dejaríamos en la deshidratadora. Ya veis que, bueno, pues que tiene estructura, que no cae, no tiene burbujitas, entonces es un merengue que se ha montado perfectamente, ¿vale?
Aprovecho, Cristina, para comentar a la audiencia que efectivamente os vamos a compartir la grabación de este show cooking, por lo que podréis tomar nota de todas las indicaciones que va diciendo de la receta de nuevo, ¿vale? Que nos seguís preguntando sobre la receta, es lo que ha ido mencionando, pero lo podréis tener porque tendréis la grabación. Eso es. Vale. Y aquí pues vemos el merengue, ¿vale? Si vemos desde la cámara cenital, ¿vale? Veremos todas las cavidades, ¿vale? Que tenemos de este merengue, es totalmente hueco, ¿vale? Y sobre todo, pues crujiente, ¿no? Ya vemos el merengue que tiene un color súper bonito y de alguna manera pues vamos a poder jugar con esta gama de colores dentro de nuestro prepostre, ¿vale? Así que nada, esto lo vamos a ir rompiendo un poco para ir emplatando. Cristina, ¿vale? ¿nos puedes repetir a qué temperatura y durante cuánto tiempo se hornea? Esto tenemos, obviamente, yo siempre lo digo, tenemos que ver que cada horno es un mundo, ¿no? Entonces tenemos que ir mirando, pero siempre no superar los 100 grados, ¿vale? Siempre a 80 si lo hacemos en horno y si lo hacemos en desadaptadora 50. En horno tendremos que ir mirando. Al final, pues tenemos que ver que vaya secándose, pero mínimo una hora. Genial. Mínimo una hora. ¿Vale? Vale, entonces os voy a explicar un poco cuáles son los elementos de este postre, ¿no? Al final, si vemos desde la cámara, vemos esa gama de colores verde que de alguna manera pues vamos a ir emplatando y disponiendo en el plato. ¿Vale? Entonces tenemos nuestro merengue de espinaca y rúcula. Tenemos rúcula fresca, la rúcula ya sabéis que también es un toque picante, entonces bueno, siempre va a ir refrescando un poquito más. Tenemos también aquí unas manzanas cortada en brunoise, ¿vale? Manzana Granny Smith, y está impregnada en un jarabe de azúcar con jengibre, ¿vale? Aquí os quería enseñar esto, ¿vale? Porque es un clarificado, es como una sopa de espinaca, ¿vale? Entonces lo que simplemente hacemos es igual, hacemos el escaldado de la espinaca o de la rúcula y lo trituramos con un TPT. Lo congelamos y dejamos que cuele, ¿vale? De congelado, así con un papel, para poder obtener ya me saldrá, un líquido totalmente transparente, ¿vale? Y sin ningún tipo de sólido, ¿vale? Y esto va a ser en nuestra jarrita a la hora de emplatar, ¿vale? Y ya por último, ya veis que un prepostre no solamente es un sorbete, ¿vale? Tiene muchísimos elementos. Es verdad que hay muchos elementos que se hacen muy rápido, porque al final es lo que os digo, si nos tenemos que evitar las masas, las cremas, los chocolates, los frutos secos, nos centramos puramente en frutas o verduras, ¿vale? Y ya por último tendríamos nuestro granizado de manzana, Granny Smith y jengibre. Nos preguntan de nuevo, Cristina, ¿con qué lo habéis licuado? ¿Con qué para el líquido transparente, sí. Simplemente hemos hecho el mismo proceso para el merengue, hemos escaldado las hojas verdes, las hemos colado y luego le hemos añadido un TPT, ¿vale? Entonces esto se tritura todo junto con toda la hoja y se congela en un recipiente y después se descongela encima de este papel de cocina, ¿vale? Perfecto. Vale, pues vamos a ir a ello, a ir emplatando, ¿vale? Entonces, primero vamos a añadir un poco de esta brunoise de manzana, sobre todo tenemos que pensar en todos y cada una de las texturas que tenemos dentro de nuestro prepostre, ¿vale? Entonces, esto nos va a dar algo de crujiente sin necesidad de añadir ninguna masa, ¿vale? Pensar que esto es un prepostre, ¿vale? 2 cucharaditas ya lo tendríamos. Vale. Por otro lado, vamos a ir añadiendo nuestro merengue, ¿vale? Siempre intentar ponerlo casi a lo último,
porque al final también es un elemento que se va a humedecer enseguida, ¿vale? Entonces por aquí vamos a ir añadiendo este granizado de manzana y jengibre. La manzana es un puré de manzana verde que utilizamos aquí. Son marcas como Rabbit Fruit, Pontier, que ya son purés de fruta que están controlados, que tienen una maduración estándar, pero también podríamos hacer el licuado de la manzana, ponerle un poquito de antioxidante como un ácido ascórbico para que no oxide, ¿vale? Aquí vamos a ir añadiéndole algo más de esta manzana, más como en gajos, ¿vale? También vamos a darle un poquito más de volumen. Algo de rúcula también, ¿vale? La rúcula pues también podemos ponerla tal cual. Importante es eso, ir trabajando con diferentes gustos, ir probando. Siempre decimos a nuestros estudiantes que prueben, 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 porque si no probáis no sabéis a qué sabe, ¿vale? Y algo más de atsina, que tienen toques más anisados, y el anís pues también va a ir refrescando a medida que vayamos comiendo. Cristina, ¿el jarabe con el jengibre únicamente rallando un poco o...? No, simplemente con unas rodajas de jengibre ya estarían. Pensar que el jengibre pica mucho, entonces controlar a la hora La cantidad, ¿no? Sí, ¿vale? Y aquí, pues si nos vamos a la cámara cenital, acabaríamos sobre todo con nuestro clarificado de espinaca, ¿vale? En un alito del plato y lo serviríamos así a nuestro cliente. Ahí. Ahí ¿Vale? lo tenemos. ¿Vale? Entonces vemos pues ese cromatismo verde que os hablaba, ¿no? De poder jugar con diferentes texturas. Pensamos que tenemos la crocancia de la manzana, el picante del jengibre y de la rúcula, el crujiente también del merengue, que también se va a ir deshaciendo y va a ir aportando un poquito de dulzor. Cristina, antes de pasar con la siguiente elaboración, al granizado, ¿se le pone algo de espesante para mantener su textura? Se le pondría un gelificante. En este caso se podría poner una gelatina en hojas o gelatina en polvo. ¿Vale? Esto lo dejaríamos por aquí. Genial, pues seguimos adelante. Vale. Pues vamos a ir con el siguiente. ¿Vale? Vamos a ir con el siguiente postre. Voy a hablaros un poco de métodos creativos, ¿no? Sobre todo es qué base tenemos para crear, sobre todo porque yo creo que a la hora que llegamos al postre siempre es complejo, ¿no? Y depende de dónde vayamos, siempre nos encontramos nuestros más y nuestros menos. Entonces, bueno, siempre podemos tirar de alguna manera del hilo, ¿no? De nuestra tradición, de las tartas que nos gusten. Entonces, bueno, aquí os voy a hacer una interpretación de la tarta Fresier. Es una tarta clásica francesa que se basa en fresas, en una crema muselina, ¿vale? Y sobre todo en un mazapán y algo más de merengue también quizá. Es verdad que la tradición está muy rica, pero a su vez tiene muchas calorías y mucho azúcar. Entonces aquí vamos a rebajar un poco ese azúcar, ¿vale? Y no sé si conocéis, también damos mucha caña de alguna manera con pasteleros, con pasteleras, que nuestros estudiantes estén súper informados. Entonces siempre hablamos de Pier Conticini, por ejemplo, que fue uno de los primeros pasteleros que rebajó el dulzor en sus postres, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es una reinterpretación, perdón, de un clásico renovado. Entonces vamos a añadir diferentes técnicas un poco más modernas, algo de sabor diferente y bueno, esto déjamelo aquí de momento. Vamos a hacer primero esta, ¿vale? Entonces vamos a hablaros un poquito también de una de las técnicas, ¿vale? Vamos a hablar una de la técnica que está dentro de este postre,
¿vale? Que vamos a hacer igual, vamos a hacer un bizcocho genovés, una compota de fresa, un coulis de fresa, una ganache montada de chocolate blanco y vainilla y un toque de merengue francés, ¿vale? Os voy a introducir un poco el concepto del zero waste. Aquí al final lo que intentamos es que todo lo que utilicemos de alguna manera se deseche lo mínimo posible. Entonces os voy a dar este consejo o esta técnica, que es coger frutas rojas, arándano, fresa, frambuesa, siempre vienen casi al punto de maduración, ¿no? Y enseguida pues la cantidad de azúcar que tienen se empiezan a, bueno, pues de alguna manera a ponerse malas. Entonces lo que hacemos es congelarlas, ya veis que están aquí todas congeladas, ¿vale? Y con esto vamos a añadirle, nada, 125 gramos, no, perdonar, 250 gramos de fresa congelada o fresa o frutilla o cualquier tipo de fruta roja, junto con 30 gramos de azúcar, ¿vale? Entonces simplemente lo que vamos a prevalecer aquí, vamos a hacer una cocción, ¿vale? Casi al vacío, entonces vamos a añadir este azúcar encima, vamos a moverlo bien y vamos a hacer la cocción a un baño María, ¿vale? Pero en este caso vamos a filmarlo, ¿vale? Podríamos hacerlo en una bolsa al vacío, podríamos hacerlo al microondas, pero bueno, de alguna manera depende qué tipo de producciones tengáis en vuestros establecimientos, pues será una u otra, ¿vale? Así que simplemente lo que vamos a hacer es filmar muy bien este bol, ¿vale? Para que cocine al vacío esta fresa, ¿vale? Lo vamos a cocinar pues a unos media hora a fuego medio, ¿vale? Y lo vamos a poner encima de esta agua, ¿vale? Agua caliente, y lo vamos a dejar aquí una media hora, ¿vale? Y así vamos a obtener un coulis, ¿vale? Totalmente rojo, ¿vale? Con una concentración de azúcar aportada por el azúcar que le hemos añadido y la fruta fresca. Y vamos a tener otra parte sólida, ¿vale? Esto es como un poco de magia, ¿vale? Ya han pasado esa media hora. Ha pasado la media hora. Sí, eso es. ¿Vale? Y ya tenemos estas fresas. Si ponemos la cámara cenital, porfa, ¿vale? Tenemos estas fresas cocinadas, ¿vale? Y vamos a obtener dos elaboraciones, digamos, ¿vale? Tenemos la fresa, ¿vale? Que ya ha perdido todo su líquido, ¿vale? Y solamente nos queda la parte más sólida, ¿vale? Y el coulis, que ya veis que es totalmente, pues eso, una salsa que ya podemos utilizar o incluso texturizar, ¿vale? Entonces vamos a colar desde aquí, ¿vale? Y esta parte no la vamos a presionar, simplemente vamos a dejar que, que vaya presionándose sola, ¿vale? Y se vaya enfriando. Entonces, obtenemos pues dos texturas, como ya he dicho. Entonces vamos a aprovechar esta fresa para hacer la compota para nuestro postre, ¿vale? La compota la vamos a hacer con una pectina NH. La pectina NH es una fibra de cítricos que nos da la textura de más compotada, más mermelada, no tan gelatina. La gelatina, si sabemos, pues bueno, la podemos obtener de cerdo, de bovino, de pescado, y la pectina NH es totalmente vegetariana o vegana, ¿vale? Entonces podemos adaptar cualquier postre a ella. Entonces tenemos una textura pues mucho más tersa, ¿vale? Que la textura sería esta, ¿vale? Simplemente para que veáis estas tres elaboraciones. Ponéis eso es la cámara cenital, perfecto. ¿Vale? Y ahí tendríamos el coulis, que ya veis que es súper rojo, ¿vale? No hemos añadido ningún colorante. Pensar que a día de hoy, pues bueno, el colorante poco a poco va eliminándose de nuestro día a día. Espérate, a ver si podemos ver bien esto. Ahí, ¿vale? Entonces tenemos eso, tres texturas
que esto simplemente vamos a coger, vamos a añadir un poquito de azúcar y algo de pulpa de fresa para reforzar ese sabor, la pectina, y obtendríamos esta textura de compota. ¿Vale? Cristina, voy haciéndote preguntas. Sí, ¿Te claro, parece? claro. ¿Podríamos usar agar-agar en vez de pectina? El agar-agar podríamos utilizarlo, sí. Lo que nos da la pectina en este caso es que podemos hacer interiores de pastel, podemos congelar y descongelar y no crea sinéresis, es decir, que toda el agua que ha cogido ese agar, luego una vez lo pongamos en congelación, la suelte. Entonces, el agar-agar nos va bien pues, para hacer, por si quisiéramos hacer una base de nuestro plato, totalmente bueno, transparente, pues un poquito de agar ahí nos daría una textura, una capa más cremosa, pero es verdad que incluso como viene de un alga, el alga tiende a ser un poquito más plástico. Entonces, bueno, es también saber qué textura queremos en nuestros postres. ¿De acuerdo? Genial. ¿Y vale. nos repites, Cristina, cuánto de fresa y cuánto de pectina? Nos preguntan. Sí, sí, sí. De hecho, me he traído un poco la chuleta porque si no, tantas recetas. Aquí lo que haríamos sería unas 175 gramos de fresas escurridas, ¿de acuerdo? Con 50 gramos de pulpa de fresa, 30 gramos de azúcar y 3,5 de pectina. Pectina NH, que es bajo metoxilo, sobre todo. No queremos hacer una pasta de frutas, sino una compota. ¿Vale? Genial. Y luego siempre ir reforzándola con algo de cítrico, ¿vale? Aquí podríamos poner un zumo de limón, un zumo de lima. Yo le he puesto un poquito de manzanilla, vino manzanilla, ¿vale? El vino manzanilla, bueno, si sabemos un poquito de alcoholes, ¿no? No solamente nos centremos en el kirsch o en otros alcoholes que también vamos añadiendo dentro de la pastelería, sino que la manzanilla nos da pues, un punto más seco, más cítrico incluso, ¿vale? Y nos va a ir rebajando la sensación de dulzor dentro de nuestro postre. ¿Vale? Opa, vale, vamos a coger esto. Vale, pues vamos a ver cuáles son los elementos de este postre. ¿Vale? ¿Traes la ganache, porfa? La ganache. La ganache. Está aquí. Sácamela. Vale. Entonces, tenemos para este postre, ya veis que es... eso es. Así. Gracias. Y ya está. Vale. Ya veis que este postre también, bueno, pues se basa en la fresa, ¿no? O sea, al final, si hablamos un poco pues eso, de rebajar dulzor, bueno, de alguna manera potenciar el sabor de la fresa, vamos a ir buscando fresa fresca, la compota de la fresa, ¿vale? Compota de la fresa y también vamos a tener este bizcocho genovés, ¿vale? Que lo vamos a utilizar, ¿vale? Lo vamos a envivar en este coulis, ¿vale? Que le hemos añadido un porcentaje también de vino manzanilla, para que así pues también rebaje la cantidad o la sensación de dulzor, ¿vale? Y por otro lado ya tendríamos nuestra ganache también montada de vainilla y chocolate blanco, ¿vale? Que de alguna manera hemos hecho una ganache, ¿vale? Con 275 de nata, ¿vale? Nata 35% de materia grasa y luego hemos añadido 105 de chocolate blanco, ¿vale? Y digamos que tendríamos este tipo de... pues sería como una natilla, ¿vale? Pero a la que montamos tenemos esta textura, ¿vale? Que nos aguanta el pico, ¿vale? Venga, pues vamos a ir montando este postre. Cristina, vuelvo un poco atrás. ¿La compota solo se mezcla o se tiene que cocinar? Nos pregunta Kelly. No, la compota al final para reducir azúcares y sobre todo para activar la pectina
necesita calor. Siempre tenemos que llevarla a ebullición, ¿vale? Durante 1 minuto, dejarla reposar y al día siguiente ya tendríamos la textura que os he mostrado. ¿Vale? Perfecto. Y nos preguntan también de cantidades. La de la nata, ¿la podrías repetir de nuevo? Son 275 de nata y 105 de chocolate blanco. Perfecto. ¿Vale? Están todas y todos, creo, anotando Sí, la o sea, receta. Al final, si te pasas algo por encima, es verdad que la pastelería luego frustra mucho, pero luego es muy gratificante, ¿no? Ver el resultado y cómo lo comen y cómo lo disfrutan. Entonces, bueno, hay mucho trabajo detrás porque hay muchas técnicas y al final, pues bueno, es importante saber, ¿no? Entonces vamos a añadirlo la ganache dentro de una manga, ¿vale? Y ya tendríamos casi todos los elementos listos, ¿vale? Vamos a añadir también una ralladura de lima al momento que vayamos a servir, también para darle esos aceites naturales de la lima. Y de momento vamos a ir añadiendo aquí, vamos a hacer el merengue, vamos a hacer un merengue con clara pasteurizada y glucosa en polvo, ¿vale? La glucosa en polvo es conocida sobre todo porque nos va a dar muy poquito sabor dulce, ¿vale? En boca. Entonces también nos va a permitir pues, trabajar con otros tipos de azúcares. ¿Vale? Vamos a rebajar el POT, que es el poder edulcorante. Entonces simplemente para montar, clara pasteurizada, ¿vale? Ya he mezclado mi albúmina en polvo en la glucosa, ¿vale? Si nos venimos aquí. ¿Vale? Para que de alguna manera hidrate a mano y vamos a acabar montándolo con nuestra batidora. Vale. ¿Se me escucha bien si voy emplatando? ¿Sí? Venga. Pues vamos a empezar a emplatar mientras se nos va montando nuestro merengue, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta un poco la disposición de los elementos, la vajilla que utilicemos, ¿vale? Entonces, bueno, yo he decidido coger este plato, ¿vale? Que tiene algo más de rugosidad, tiene unos tonos también rojos, blancos, ¿vale? Y nos va a ayudar, pues, a reforzar un poco el plato. ¿Vale? Vamos a ir disponiendo todos los elementos, ¿vale? Vamos a crear como una pequeña tarta y vamos a disponer solamente no centrada, sino un poquito rompiendo esta simetría, ¿vale? Vamos a añadir nuestra compota en el centro, ¿vale? Siempre recordar, pues, para que tenga más sabor a fresa, ¿vale? Vamos a añadir también una fresa fresca dentro de nuestro pequeño pastel, ¿vale? Estamos ahí dejándola por aquí también. ¿Vale? Y vamos a ir poniendo poco a poco nuestra ganache montada, ¿vale? Vamos a ir escudillándola encima de nuestro pequeño plato, ¿vale? Poco a poco. Vamos a ir dándole volumen. También es importante no sobrecargar el postre con la ganache, porque al final también pensamos que es una ganache pues rica en sabor, es chocolate blanco. Bueno, sigue siendo un postre bastante rico en dulzor, ¿eh? Cristina, ¿cuándo se utiliza glucosa en polvo? Nos preguntan, y si se utiliza la misma cantidad que glucosa líquida. Vale,
vamos a ir por cuándo se utiliza la glucosa en polvo y la glucosa líquida, ¿no? Al final, la glucosa líquida y la glucosa en polvo tienen el mismo porcentaje de POD, ¿vale? De poder edulcorante, pero sobre todo la glucosa en polvo, si quisiéramos más sensación seca, ¿vale? Por ejemplo, en merengues, pues utilizaríamos la glucosa en polvo porque ya, de alguna manera, añade más sólidos a la receta. Si quisiéramos preservar, por ejemplo, una pasta de fruta, pondríamos glucosa líquida, ¿vale? Para preservar esa humedad. Aquí, por ejemplo, la glucosa en polvo se utiliza mucho en heladería también, ¿vale? Para no añadir nada de sólidos. Y luego, ¿cuál era la pregunta? De la misma manera. Se llegaría a utilizar diferente porque la glucosa líquida tiene un porcentaje de agua, ¿vale? Entonces el agua nos va cambiando la receta. Entonces no sería la misma cantidad. No sería lo mismo. Eso es. Vale, vamos a ir acabando nuestro postre, ¿vale? Tenemos la fresa fresca, como os he dicho, también pues para darle algo más de color, algo más de movimiento, de altura, ¿vale? Y vamos a ir añadiendo un poco de fresa fresca dentro de este postre. ¿Vale? Vamos a ir bajando la KitchenAid. Vamos a poner algo de brote. Esto es un brote de shiso morado. Shiso morado también va a acompañar mucho pues estos colores, ¿vale? Y ya acabaremos. Nuestro merengue está casi. ¿Vale? Le falta un poco. Entonces vamos a rallar algo de lima, ¿vale? La lima vamos a rallarla solamente en el microplane. Quítame esto, por favor. Esto lo puedes sacar todo. ¿Vale? Y vamos a ir disponiéndola un poco por encima de nuestro postre. Vale, ya veis que el merengue hecho con glucosa no es tan duro, ¿vale? No llega a estar tan duro como el merengue francés que tiene azúcar blanco. Entonces también esto tenemos que controlarlo y tenerlo en cuenta, que no se puede sustituir todo en todas las elaboraciones, ¿vale? Vale, entonces vamos a acabar con nuestro merengue, ¿vale? Disponiéndolo un poquito encima de nuestro postre, ¿vale? Y aquí sí que nos va a permitir flambearlo o sopletearlo en este caso, ¿vale? Ahí va, ¿vale? Y ese sería pues nuestro clásico renovado de la tarta Fresier. Maravilla. La albúmina, glucosa en polvo y clara pasteurizada, el merengue. Eso es, sí. Genial, preguntan. Igual, con las mismas proporciones que hemos dicho antes. ¿Sí? Perfecto. Vale. Pues nos vamos con la última elaboración. Venga, vamos Cristina. a hacerlo rápidamente. Vale, vamos a hablar bueno, postres de chocolate, como os he dicho antes, ¿no? Tenemos que darle importancia a todas las elaboraciones dentro de un postre de chocolate. Entonces, bueno, sí que es verdad que es un elemento de alta gama dentro de la pastelería y tenemos que saber cuál seleccionar, ¿vale? Esto es importante porque hay muchísimos porcentajes de chocolate y diferentes acidez, ¿no? Dentro de un 64, dentro de un 70, un 42. Entonces, bueno, os voy a montar un postre que tiene diferentes elaboraciones con chocolate. Y una de ellas es la namelaca. La namelaca es una crema de chocolate sedosa, es un término japonés que lo descubrió, lo originó Frederick Boe, es el director creativo de Valrhona, de los chocolates Valrhona. Entonces, bueno, de alguna manera consiste en una ganache mucho menos grasa porque se le añade leche, ¿vale? Y también gelatina. Entonces,
estos digamos que serían, ya está, sí, diría que serían, estos son los ingredientes de la namelaca, ¿vale? Que os los voy a dictar, así que coger boli y papel. Si todos preguntan, así que, Sí, por que eso. anoten. Vale, serían 200 gramos de leche, ¿vale? 200 gramos de leche, 400 de nata, ¿vale? Que esto lo que vamos a hacer es calentarlo a 60 grados, ¿vale? Lo vamos a calentar a 60 grados porque tenemos nuestra gelatina en polvo ya hidratada, ¿vale? Esta gelatina son 5 gramos de gelatina en polvo y 25 gramos de agua, ¿vale? Esta gelatina tendremos que hidratarla al menos media hora antes de utilizarla. Siempre podéis hacer una masa de gelatina, ya veis que está totalmente dura, ¿vale? Entonces esto lo vamos a fundir dentro de nuestra nata y leche. ¿Vale? Y por otro lado tenemos 350 de chocolate leche, ¿vale? Chocolate 42% de cacao, ¿vale? Esto simplemente vamos a fundirlo, ¿vale? Vamos a hacerlo a 60 grados. El chocolate lo tenemos semifundido, lo volcaremos aquí, pasaremos un Turmix, ¿vale? Y lo trasladaremos a un recipiente y lo dejaremos cristalizar 6 horas. Cristalizar para la manteca de cacao que contiene este chocolate y 6 horas para la hidratación de la gelatina, ¿vale? No podemos hacerlo y ya querer utilizarlo, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo súper presente, ¿vale? Igual que os he dicho, la ganache de chocolate blanco, pues es igual. Todo lo que lleve chocolate y contenga un porcentaje de manteca de cacao, tenemos que dejarlo cristalizar mínimo 6 horas. ¿Vale? Vale, pues simplemente esto volcaríamos encima de este chocolate, ¿vale? Y pasaríamos Turmix. ¿Vale? Simplemente hasta que quede la masa homogénea y trasladaríamos a un recipiente. José Tomás, ve sacándome todo aquí, por fin. Eso, sácamelo aquí adelante. ¿Vale? Ya veis, bueno, que queda totalmente homogéneo y esto lo pasaríamos a un recipiente. ¿Vale? Vale, entonces, y el plátano también, por favor. Transcurridos esas 6 horas, ¿vale? Que esto es como magia. El directo me persigue, así que tengo que ir rápido, ¿vale? Si ponemos aquí la cámara para que vean qué textura tiene una namelaca, ¿vale? Después de esas 6 horas, veríamos que es totalmente una textura cremosa, ¿vale? Y veréis que en boca también es mucho más ligera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podríamos escudillarla, podríamos hacer una quenelle, lo que quisiéramos, ¿vale? Entonces, bueno, para mi postre lo que voy a hacer es una quenelle. Entonces, bueno, para que sepáis que esto se puede espatular, escudillar, lo que queráis. ¿Vale? Entonces, elementos que tengo aquí, ¿vale? Son un baba de chocolate, ¿vale? Una masa de brioche, un poquito más secada en el horno. Y luego lo que hacemos es embibarla o emborracharla en un almíbar. En este caso, un almíbar de ron, ¿vale? Vamos a llevaros un poco a esos sabores más tropicales. Esto déjame un segundo ahí, en el congelador. Tropicales, ¿vale? Vamos a hablar de chocolate, de café, de plátano, ¿vale? Aquí ya lo tenemos, el babá es de alguna manera pues colado de su almíbar. Aquí tenemos un tofe de café, ¿vale? Que simplemente hemos infusionado la nata en café en grano.
y ya hemos hecho de ahí el tofe. Un plátano ya cortado y curado en azúcar, ¿vale? Hemos hecho un caramelo seco y lo hemos triturado, ¿vale? Y con este caramelo seco pues tenemos una compota o un compotado de plátano, ¿vale? Ya veis que hacer postres no solamente poner un bizcocho y una salsa, ¿no? Tiene muchos pasos, tiene pues de alguna manera muchas texturas, ¿no? Tenemos que mantener el paladar despierto, siempre lo digo, ¿no? Pero bueno, por eso hay que probar, probar, probar y probar para saber que estamos de alguna manera sirviendo, ¿no? Vale, pues vamos a ya emplatar el último plato y el último... Sí, de hecho, vamos con el emplatado. Sí. Y ya para está. aquellas personas que nos estáis preguntando, os compartiremos la grabación, ¿sí? Estamos en los últimos minutos y os vamos a compartir la grabación. De todas maneras, queda también grabada, digamos, en el canal de YouTube de Basque Culinary Center. Eso es. Vale, pues aquí tenemos la ganache o la namelaca, en este caso, hemos hecho una quenelle, ¿vale? Y le vamos a disponer en medio de nuestro plato, ¿vale? Vale, ¿me traes la espuma helada, porfa? ¿Vale? Vale. También tengo una espuma helada de chocolate, ¿vale? Hemos hecho una espuma en sifón, la hemos escudillado encima de un recipiente y la hemos congelado, ¿vale? Entonces, traemos la espuma, ¿vale? Ya veis la espuma, chocolate, vamos a disponer al ladito de nuestra namelaca y así tenemos también otro tipo de sabor y más frío también, ¿no? Al final, si no tenemos los recursos para hacer helados, pues bueno, tenemos también espumas heladas. O incluso si quisiéramos hacer una mousse, ¿vale? Aquí tenemos nuestros puntos de tofe de café, nuestro babá embibado, ¿vale? Vamos a disponer este plátano también, ya curado, ¿vale? Para tener diferentes texturas también, otra masa. Y ya pues acabaríamos con un papel de chocolate, que es como si fuese una teja de cacao. ¿Vale? Y ahí tendríamos pues nuestro plato de chocolate. Eso estamos. Con diferentes texturas. Eso es, diferentes texturas, diferentes volúmenes y bueno, es lo que al final también comemos con la vista, ¿no? En la parte de emplatado es súper importante, por lo que he dicho, ¿no? Al final las texturas no son todo, sino también, pues bueno, el último bocado es el importante, ¿no? Así que nada, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? No tenemos tiempo. Vamos a saludar, Cristina, a toda la audiencia. Eso es. Muchas gracias por estar ahí y nada, y nos los vemos esperamos próximamente pronto en BCC. Gracias a todas y todos. Gracias.